¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí vamos a defender siempre la prosperidad, también la propiedad privada, el respeto a la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, la libertad. ¿Y por qué hablamos de felicidad, de propiedad privada, de prosperidad y de libertad? Bueno, pues porque se dan de bruces con una de las tensiones más habituales dentro de este gobierno, que es el de intentar hacer que cada vez más personas en nuestro país dependan de un salario público, de una subvención pública, de una paguita, de una ayudita. Y de esto precisamente vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque esta semana el gobierno se ha felicitado de que cada vez más gente en España tiene que pedir el ingreso mínimo vital. Precisamente hoy en Libre Mercado, en Libertad Digital, podemos leer cómo Pedro Sánchez ha gastado hasta 18.800 millones de euros en pagar el ingreso mínimo vital a, atención, desde que gobierna, más de 3 millones de personas, más de 3 millones de subsidiados. Y es una cifra que ha ido creciendo anualmente desde que se puso en marcha con el famoso escudo social de Pablo Iglesias después de que estallara la pandemia del coronavirus en nuestro país. Bueno, pues esto, que debería ser motivo de preocupación para prácticamente cualquier gobierno que se precie, resulta que es un motivo de satisfacción para el Ejecutivo. Dice el gobierno que se preocupa por los más necesitados y este crecimiento, el crecimiento del número de personas que tiene que solicitar el ingreso mínimo vital cada año, es motivo de satisfacción, porque todo aquel que lo necesita lo recibe, y el hecho de que cada vez lo reciba más gente quiere decir que el gobierno tiene los brazos más grandes para abrazar a cada vez más gente que lo necesite. No hace la lectura correcta. Les digo todos los días, aquí vemos la economía desde el lado correcto de la historia. ¿Cuál es el lado correcto en este caso? Pues que el objetivo que debería perseguir este gobierno es que cada vez más gente pueda prescindir de acudir, de solicitar y de cobrar el ingreso mínimo vital. Por muchos motivos. El primero, porque tú podrías vender como gobierno que lo que estás haciendo es ayudando a tu país a que cada vez haya menos gente pobre, menos gente necesitada, menos gente que tenga que acudir a algo que se llama ingreso mínimo vital, es decir, una paga de subsistencia para aquellos que no tienen ningún otro tipo de ingreso. Estamos ya en 1,7 millones de personas cobrando el ingreso mínimo vital. Es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que al mismo tiempo reconocemos 2,7 millones de parados, de los cuales alrededor de 1,5 está cobrando la prestación por desempleo. Tenemos una población empobrecida con el nivel de pobreza cada vez más alto. Ya no es que la pobreza en España cada vez llegue a más gente, sino que el número de personas que cada vez cuenta con menos recursos para subsistir es cada vez mayor. Y esto sucede en una España en la que nuestros gobernantes presumen todos los días de que tenemos el mejor país de Europa, de que económicamente vamos como un tiro, frase que podemos escuchar prácticamente a diario de cualquier representante del gobierno que quiera ponerse delante de un micrófono. Es un mantra que repiten una y otra vez. ¿Y todo por qué? Porque efectivamente hay una variable, que es la del crecimiento del Producto Interior Bruto, en el que salimos ahora en la foto mejor de lo que salíamos hace unos años. Sí, hace unos años, cuando después del impacto de la pandemia, precisamente el tratamiento del gobierno de Sánchez de la pandemia nos convirtió en el país de la Unión Europea no solo que más muertos registró, sino el que peor desempeño económico tuvo de todos, con un desplome brutal de nuestra economía. Un desplome que hemos tardado muchos años en superar, en volver a los niveles previos a la pandemia. Claro, si hemos recorrido ese camino mucho más lento que el resto de países, ahora el resto de países de la Unión Europea van más en velocidad de crucero y nosotros ahora es cuando más nos aceleramos. Pero además lo hacemos de una manera dopada por doble vía. Un gasto público expansivo y espectacular en los últimos años,
que ha conseguido maquillar las cifras del Producto Interior Bruto hacia arriba y luego aprovechar la inflación para que con la llegada de nuevos inmigrantes el número de riqueza, de puestos de trabajo y de actividad que se genera en España, de escaso valor añadido, hay que añadir, lo que está haciendo es creándonos la ilusión de que en España estamos creciendo más que otros países de la Unión Europea. ¿Por qué digo que es una ilusión? Porque los países pueden crecer por la llegada de inmigración, pueden crecer porque ha subido mucho la inflación, pueden crecer porque tienen un gasto público extraordinario, pero eso se traduce, si el crecimiento es sano, en un incremento de la renta per cápita, en un incremento del poder adquisitivo de los españoles. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el poder adquisitivo de los españoles? Pues que lleva estancado los últimos 30 años. En los últimos 30 años solo ha crecido un 2% el poder adquisitivo de los españoles. Y eso tiene mucho que ver con el gran problema secular de nuestra economía, que es el de la productividad. Miren, cualquier país que quiera ir como una moto, como le gusta decir al presidente del gobierno, como un cohete, que quiera ser campeón económicamente respecto a sus competidores en su zona de influencia, en nuestro caso en la Unión Europea, si de verdad fuéramos el país a envidiar, si de verdad fuéramos un país que va como una moto, nuestra productividad iría como una moto. Nuestra productividad iría creciendo. ¿Y qué es la productividad? Bueno, pues la capacidad de un país por generar cada vez productos de mayor valor añadido y servicios de mayor valor añadido que no solo se quieren consumir dentro, sino que eres capaz de exportar. Es decir, el nivel de producción que tienes en tu economía es un nivel de producción que se quiere y se busca fuera, con lo cual estás incrementando la riqueza de ese país. ¿Qué es lo que sucede en España? Que llevamos décadas con la productividad estancada porque no somos capaces de traccionar inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Qué es lo que vemos en España? A poco que uno quiera observar, se dará cuenta de que en nuestro país lo que sucede es que las grandes multinacionales deciden abrir fábricas fuera de nuestro país. Las multinacionales propias, como Ferrovial, deciden llevarse su sede a otros países fuera de nuestras fronteras. La inversión extranjera, según los datos del propio gobierno, y que Rubén Folguera, que tengo aquí a mi izquierda, no me dejará mentir, ha caído en los últimos años. Es decir, va en retroceso. La inversión extranjera neta, la que queda entre la que se va y la que viene, la neta, ha caído y lo ha hecho de una manera muy fuerte en los últimos años. Si nuestras grandes empresas deciden establecerse fuera y las grandes multinacionales no eligen nuestro país para venir, todo lo contrario, sino que lo que hacen es salir de nuestro país, ¿ustedes creen que con esto se va a poder mejorar la productividad? ¿Ustedes creen que con esto se va a poder poner en marcha empleos de mayor valor añadido, ergo de mayor salario, ergo de mayor poder adquisitivo para los ciudadanos que están sufriendo una escalada de inflación terrible que está impactando en sus bolsillos? Bueno, pues no. Y por eso tenemos este síntoma, el síntoma del que presume el gobierno, que cada vez más gente en España se ve obligada a ir a la administración a solicitar el famoso ingreso mínimo vital. La renta de subsistencia, por llamarlo de otra manera. Es decir, oiga usted, yo ya no trabajo, se me ha acabado el paro y necesito un dinero de subsistencia porque si no, no podría sobrevivir. Bueno, pues el gobierno está celebrando esto. El gobierno está celebrando que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital. El gobierno celebra la protección social, como le llaman, al paro, a las personas que tienen que cobrar el paro porque no encuentran un trabajo. Y todo mientras maquilla unas cifras de empleo que nada tienen que ver con la realidad. Se confiesan 2,4 millones de parados cuando la realidad está más cerca de los 3,4 millones de parados, porque ahí tenemos a los fijos discontinuos en inactividad, a los demandantes de empleo no ocupados que salen de las estadísticas por estar estudiando un curso de formación o por pedir trabajos con una determinada limitación horaria. Bueno, pues ese país, ese que nos dibujan como un país
envidiado en la Unión Europea y como un país que crece más que ninguno y como un país que va como un tiro en lo económico, lo cierto y verdad es que por debajo tiene una capa de población cada vez mayor y creciente que se encuentra en niveles cada vez de mayor niveles de subsistencia. Estamos hablando de que encabezamos cada vez más, ocupamos puestos de cabeza en los rankings de personas en riesgo de exclusión, de personas en miseria o en escasez severa de recursos, niños en situación de exclusión social, pobreza severa en unas tasas absolutamente insoportables ahora mismo. Sin embargo, el gobierno está encantado. Está encantado de haberse conocido y es lo que nos dice. ¿Y cuál es el problema que cierra el círculo? Que mientras el gobierno continúe ordeñando a la clase productiva, ordeñando al sector privado, que es el que genera los recursos que finalmente van a impuestos para que se pueda sostener todo ese aparataje público de ayudas, de ingreso mínimo vital, de pensiones, de sueldos de funcionarios, etcétera, 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 mientras ordeña de esa manera al sector privado para poder pagar el ingreso mínimo vital, para poder pagar los subsidios de desempleo y para poder pagar las pensiones, quedan menos recursos dentro del sector privado para generar más actividad y más riqueza. Y aquí está la clave de bóveda de todo el problema. Aquí el problema está en que hay algunos que creen que la actividad, la generación de riqueza llega por la parte del consumo. ¿Se acuerdan ustedes del señor Zapatero en los mítines allá por el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se paró la actividad de una manera abrupta y decía en los mítines que había que vayan a votar y a consumir? Acuérdense de esa frase. Pues, señor Zapatero, el consumo lo que nos hace o lo que nos indica es que hay actividad, pero no es lo que la genera. Lo que genera esa actividad es la generación de capital y de riqueza. Es la posibilidad de ahorro y de inversión para que lleguen nuevas formas de trabajar, nuevas formas de producir y nuevas empresas que decidan generar riqueza en nuestro país, alimentando salarios mayores y proyectos de vida más fáciles para los españoles. Hoy estamos abocados a la pobreza y lamentablemente no parece que nada vaya a hacer cambiar eso. Bueno, y después de presentar el tema del día, vamos con Rubén Folguera a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Tenemos muchos asuntos interesantes, entre otros este que comentamos, pero bueno, Rubén, si quieres, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Si quieres, nos lo dejamos para luego. Sí, lo dejamos para luego porque tendremos a Beatriz García aquí para profundizar en el tema. Sin embargo, también podemos leer un artículo de Domingo Soriano en el que se hace eco de las cifras que publica Fedea al respecto de la situación real del sistema de pensiones y nos detalla que en realidad el déficit real del sistema de pensiones se sitúa hoy en casi 70.000 millones de euros y justo el año pasado, en 2025, este déficit creció en unos 4.000 millones de euros. Y lo que hace Domingo también en esta pieza es sobre todo comparar cómo ha sido la evolución del saldo neto del sistema de pensiones en España para ver que si hace 20 años el saldo era positivo y se registraba un superávit de 10.000 millones de euros, a día de hoy, como digo, hay un déficit de 70.000 millones de euros. Y claro, aquí las preguntas que hay que plantearse también es, ¿hay alguna posibilidad de cambiar esta tendencia? Bueno, parece ser complicado, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno está poniendo en marcha medidas que desincentivan la creación de empleo y la inversión. Y luego, por otra parte, se plantea Domingo qué pasaría el día que haya una recesión. Sin embargo, también pone el foco en una cuestión importante y es que el año pasado, al menos según las cifras oficiales, se creó más empleo, ¿no? Nos cansamos, ¿no?, de ver a Yolanda Díaz presumir de la buena marcha de nuestro mercado laboral. Sin embargo, como decimos, el déficit de la seguridad social se continúa incrementándose. Por tanto, algo falla en esto. Correcto. Tenemos más asuntos curiosos, interesantes y que tienen que ver con el gasto del gobierno en televisión española. Sí, no sé si eres usuario o televidente de RTV. Yo no soy Yo muy... sí, claro. ¿Sí?
Pero yo tengo puesto... Pero porque te gusta informarte por los canales oficiales, ¿no? Las ruedas cuadradas. Que quiero evitar los bulos y la desinformación. Bien. No, a ver, bromas aparte, que ya sabes que en la radio no se entienden bien. Yo lo que sí que tengo todos los días, pero por cuestiones profesionales, al lado del puesto en el que me siento en la redacción, como bien sabes, tengo una televisión donde sin sonido está puesto el 24 horas de televisión española, con lo cual disfruto de la programación que ofrece la señora Inchaurrondo desde primera hora de la mañana. Pues entonces te habrás dado cuenta del imperceptible cambio de estilo que ha tenido RTV en estos últimos días. No me he dado cuenta. ¿Qué ha cambiado? Nadie se ha dado cuenta porque ha cambiado el logo y... ¿Ha cambiado el logo? El logo ha cambiado. Anda. Simplemente pues al 1 y al 2 han quitado el fondo circular de azul. Espérate, fondo. vamos a hacer una pequeña encuesta aquí en el estudio. Amalio, ¿tú te has dado cuenta del cambio del logo en Televisión Española? No ¿No se te ha habías dado cuenta? Amalio. Ah, no lo has puesto. No suele ver. Alba, ¿tú te has dado cuenta del...? No, tampoco. Nada. Vaya, nadie se ha dado cuenta de ello. ¿Cuánto dinero se han gastado? Y sin embargo, en este... ¿Cuánto de nuestro dinero se han gastado? En este restyling, que llaman los cursis, ¿no? Se han gastado... Hombre, el que habla en inglés. Claro, los cursis, en pitch English. Pues se han gastado más de 660.000 euros, perdón, para pues poner... 660.000 euros, o sea, 660.000 millones era una exageración. 660.000 euros, por eso digo, pues en cambiar un poco, hacer este lavado de imagen de RTV, que como digo, pues en realidad no sirve de nada, porque de fondo seguimos teniendo el mismo contenido, pues naturalmente dictado presumiblemente por Moncloa, o al menos pues al servicio de este organismo, ¿no? La verdad que está muy bien la pieza porque te muestra efectivamente el cambio que ha habido y es que es absolutamente imperceptible. Claro. El logo lo han cambiado un poco y... ¿Quién se ha llevado los 660.000 euros? Bueno, pues eso es lo que estaría bien saberlo, ¿no? Porque al final, evidentemente, tenemos que ese dinero lleva a parar a algún sitio y alguien se ha encargado de poner en marcha este lavado de cara que, como decimos, en realidad no tiene mucho misterio. Bueno, pues enhorabuena, Miguel Puga, por esta información. Y tenemos algún asunto más llamativo en el día de hoy. El absentismo en la construcción se dispara. Pierden casi 3 semanas al año. Esto lo ha escrito nuestro compañero Rubén Folguera. Rubén, cuéntanos tu pieza. Bueno, ayer se presentó el último informe elaborado por la Confederación Nacional de la Construcción, precisamente sobre absentismo, y los datos que ellos manejan es que ahora mismo el coste se eleva por encima de los 3.500 millones de euros al año en este sector, con una pérdida más o menos de 113 horas anuales por cada asalariado, de media evidentemente, que equivale a unas 14 jornadas laborales de 8 horas. Y como digo, los costes siguen incrementándose y la principal causa al respecto es el aumento de las bajas por incapacidad temporal. Aquí hay que ver entonces qué ocurre con estas bajas. Bueno, pues desde la CNC explican que una de las causas básicamente es la vinculación que tiene el número de bajas con el ciclo económico. Si se tiende a situarse en el ciclo económico en un momento, digamos, positivo, aumentan las bajas. Esto es lo que explican ellos. Luego, por otra parte, hay dos factores que son los que ha señalado el AIREF, y es que el sistema, digamos, médico incentiva esto y además tiene unas ineficiencias propias que lo que hacen es que retrasan mucho más, por ejemplo, la consulta con especialistas o incrementa el plazo y la duración de las esperas quirúrgicas. Y luego hay otro factor que es exclusivo o especial de este sector y es el del envejecimiento de los trabajadores, que se sitúa por encima de los 40 años la edad media, cuando hace unos años pues está por debajo de los 30. Es tremendo, está muy bien este informe. Y luego no sé si preguntarte por la otra noticia que firmas también, que es un poco más curiosa, ¿no? Sí, más curiosa. Y ahora vas ahí a meter un poco el dedo en la llaga de que a ti te interesa, que es qué opinan los grandes protagonistas de estas últimas semanas, que han sido los concursantes del concurso de televisión Pasapalabra. Mira, sé cómo va, pero no lo veo. Sí es verdad que te digo que no lo veo, ni conocía a esos dos concursantes que por lo visto se han hecho tan famosos. Pero tú has ido a ver qué opinan de Hacienda y de que se queden con un bocado importante del premio. Sí, no solo los de la última edición, porque se hizo viral, ¿no? Más o menos, o se hizo popular lo que dijo la ganadora del bote de la última edición de Pasapalabra al respecto de los impuestos y de Hacienda, que decía que los pagaba con gusto, y hemos querido saber qué opinan o qué han opinado públicamente otros ganadores previamente, y así hemos encontrado que dos de ellos en el año 2024, en mayo, en una entrevista en una cadena de radio, pues
trataban y tiraban un poco de este buenismo bien, ¿no?, que se destila mucho en nuestra sociedad, y pues hablaban de eso, de que ellos lo pagaban con gusto, porque en realidad esto redundaba en el bien de la sociedad, que estaba muy bien que Hacienda te quitase pues el 50% prácticamente de tu premio. Y sin embargo hemos encontrado una ganadora de hace una década que sí que públicamente también se expresó en contra, porque venía a decir más o menos que Hacienda en realidad estaba quitándote el dinero sin hacer nada. Simplemente tú ganabas o bien la lotería o bien un concurso de este tipo, de hecho con tu mérito y tu esfuerzo, y Hacienda lo que hacía era porque sí, pues quitarte una buena cantidad de eso que tú te mereces y que has ganado por tu propia cuenta. Bueno, pues ahí queda esa curiosidad que ha estado rastreando el amigo Folguera en esta pieza de Libre Mercado. Ahora sí que nos vamos a ir, Rubén, si te parece, a conocer el resto de noticias económicas del día. Y antes de irnos a esas noticias económicas, déjenme que les hable de bateríasadomicilio.es. Instalan tu batería estés donde estés, en casa o en la oficina, los 7 días de la semana. Si llamas al teléfono 685-750250, 685-750250, los especialistas de bateríasadomicilio.es te dan un presupuesto por tu batería. Además, envían un coche taller, estés donde estés, realizan el diagnóstico de la batería, también del alternador, y si es necesario la cambian. Además, tienen todas las referencias del mercado, por lo tanto te ponen la batería que tu coche necesita y no una parecida, similar o equivalente. También disponen de este servicio para motos, camiones, carros de golf, barcos, incluso baterías solares. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Recuerda, bateríasadomicilio.es. Pues vamos a repasar ya el resto de noticias importantes dentro del ámbito económico que han sucedido en el día de hoy y que comienzan por Bruselas, que planea limitar la inversión de China en los coches eléctricos, baterías y energía fotovoltaica. Bruselas está elaborando un proyecto legal en el que planea incluir condiciones mínimas a las inversiones extranjeras en los sectores industriales estratégicos con el fin de asegurarse que aporten valor añadido y no se limiten solo a instalaciones en las que se ensamblan las piezas de esta alta tecnología fabricadas en otros países. De esta forma, uno de los objetivos que podría tener en mente la Comisión Europea es limitar la inversión de China en coches eléctricos, baterías y energías fotovoltaicas. De hecho, hay que recordar que pocos sectores como el automóvil han reflejado en los últimos años la pérdida del esplendor industrial europeo y concretamente el alemán, mientras que en cambio los coches eléctricos chinos están ganando cuota de mercado gracias en parte a la competencia desleal de Pekín. El Congreso va a votar hoy para que todo el aumento de gasto militar pase por el Parlamento. El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes, 10 de febrero, una proposición de ley del Partido Popular con la que busca que el Gobierno esté obligado a someter a las Cortes Generales los créditos extraordinarios o suplementarios relacionados con el ámbito de la defensa y la seguridad. La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado, sin la ratificación del Congreso, subir el gasto militar en casi 10.500 millones de euros para llegar al 2%. También se ha comprometido a un 5% con la OTAN, pero la alianza ha dado a España flexibilidad para alcanzar ese porcentaje siempre y cuando se cumplan los objetivos de capacidades acordados. Además, tenemos que contar que la CGT mantiene la huelga del sector ferroviario al considerar insuficiente el acuerdo con el Gobierno. En la tarde de ayer, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y SEMAF anunciaban que se desconvocaba la huelga tras haber cerrado con Transportes un acuerdo con más inversión y refuerzos. Y hoy hemos podido culminar con un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado. Sin embargo, el sindicato CGT ha insistido este martes en que va a mantener la huelga convocada para los días 10 y 11 de febrero en Adif, Renfe, Irio, Wigo y Serveo, al considerar que los acuerdos alcanzados con el Gobierno son insuficientes. En un comunicado, el sindicato afirma que los acuerdos no suponen un cambio real del modelo ferroviario, sino un nuevo parche, dicen, destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual. Y ojo al siguiente asunto importante. Christine Lagarde está pidiendo avanzar en la agenda de implantación del famoso euro digital, un asunto de primera importancia. Tenemos que estar muy pendientes de todo lo que sucede y de lo que hablaremos mañana en un programa que les estamos preparando muy especial. Y lo ha hecho este lunes al avanzar en la tramitación del euro digital, al considerar que reforzará la autonomía estratégica de la Unión Europea en el ámbito de los pagos, y ha insistido además en que la inflación de la eurozona se estabilizará de forma sostenible en el 2% a medio plazo, en línea con el objetivo de estabilidad de precios de la institución. En este sentido, durante el debate sobre el informe
informe anual del BCE ante el Pleno del Parlamento Europeo, Lagarde ha defendido que la estabilidad de precios es una condición necesaria para un crecimiento sostenible, la competitividad y también la inversión. Vamos ahora con el gran empresario español Amancio Ortega, que ha puesto un pie en Australia. Se alía con Macquarie en una mega oferta de 6.900 millones. El fundador y mayor accionista de Inditex, Amancio Ortega, se ha unido al consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar el holding logístico australiano Cube, mediante una oferta no vinculante de más de 6.900 millones de euros. Según ha adelantado este lunes el diario Financial Review, Ortega participará en la operación a través de la sociedad Pontegadea. Cabe recordar, de hecho, que Macquarie presentó una oferta por Cube el pasado 24 de noviembre por 3,10 euros por cada título, equivalente a una prima del 28%. El pago del alquiler consume casi el 40% de la renta de las familias. Según un informe publicado recientemente, el pago del alquiler consume el 38% de los ingresos netos de las familias, debido, dice el informe, a la falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios. Por su parte, las familias necesitan el 28% de su renta para la compra de vivienda mediante una hipoteca. Concretamente, Barcelona es la cantidad que mayor esfuerzo exige a los hogares, con un 46% de los ingresos destinados al alquiler. Y hasta aquí en las noticias más importantes del día en clave económica. Ahora sí nos vamos a la tertulia. Y entramos en tiempo de tertulia. Sigue con nosotros Rubén Folguera con todos los datos y... Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, seguimos aquí. Y nos acompaña la jefa Libre Mercado, Beatriz García. Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que el informe que publicabas hoy en Libre Mercado nos ha inspirado porque habla y mucho de todos los problemas que tenemos en nuestra economía casi condensados en un solo dato. Sí. En un solo dato y en una actitud muy reveladora del gobierno. Falta darse golpes de pecho y decir, gracias a mí, cada vez más gente en España cobra el ingreso mínimo vital. ¿Les ha faltado eso? Sí, es tremendo el relato contradictorio del gobierno, porque claro, estos ingresos del ingreso mínimo vital y que está alcanzando niveles récord de población, niveles récord de gasto y que tiene muchísimas deficiencias, contrasta con el relato optimista, ese cohete económico, ese panorama de bonanza económica que en teoría tendría España, según el telescopio de Sánchez. Y claro, si cada vez necesitas, pues o más gente necesita una paga para subsistir, una paga que de media son unos 500 euros, pero que ya profundizaremos en las cifras del negocio en el que se puede conseguir convertir el ingreso mínimo vital con salarios muy por encima de el salario medio, pues es para reflexionar cómo desde el año 2020, bueno, con Escrivá a la cabeza ya se empezó a poner en marcha esta paga, este subsidio, esta renta mínima de subsistencia, dice el gobierno, pero que al final lo que se ha convertido es, bueno, pues en un nido de subsidiados, en un nido de personas que no encuentran trabajo y cuya probabilidad de trabajar disminuye sobremanera. Son también datos que de algunas evaluaciones que le ha hecho la IREF a este subsidio. Y nada, pues que estamos en récord histórico. Ya gastamos 18.866 millones desde que pusimos en marcha el ingreso mínimo vital. Digo pusimos porque esto, por supuesto, corre a cargo del contribuyente, aunque el gobierno lo venda como si, no sé, lo pagara Pedro Sánchez o del Mansain de su bolsillo. Ya ha superado los 3 millones de subsidiados desde que se creó esta paguita, 3,4 millones. Y una de las cosas que más me llamaba la atención... 3,4 millones a los que ha ido protegiendo desde 2020 que se crea hasta ahora. Pero hay que decir que los concurrentes en este momento, es decir, las personas que hoy en España tienen que acudir al ingreso mínimo vital, son 2,4 millones, me parece. Eso es, sí, también va subiendo cada vez, o sea, el dato interanual son un 19% más, tanto de hogares como de personas que viven dentro de esos hogares y se benefician de este subsidio. A mí, una de las cosas que más me llamaba la atención durante estos meses era que la Seguridad Social, antes en las notas de prensa, bueno, pues sacaba lo que llevábamos de gasto acumulado, la gente que se había, ellos le llaman beneficiado. Yo, la verdad que beneficiarse de una paga que te hace prácticamente quedarte en el sofá de tu casa sin trabajar, porque ese es el incentivo, no hay ningún incentivo a volver a
cambia el mercado laboral, cosa que habría que cambiar, bueno, pues de forma drástica. Si hay una persona que físicamente, que tiene 2 manos, que tiene 2 pies, que tiene la cabeza en su sitio, no le falta ninguna parte del cuerpo, esta persona tendría que estar trabajando, no cobrando el ingreso mínimo vital simplemente por tener un hijo o 2 hijos o de profesión, no sé, padre, madre. Es una cosa completamente dantesca y un caldo de cultivo también para muchísimo fraude. Hemos visto testimonios, hubo un testimonio que recogimos en Libre Mercado de una chica joven que cobraba y ella, claro, decía, es que yo voy a Cáritas, si es que cobro 1.400 euros del ingreso mínimo vital, que ya además lo llaman la vital, fíjate, la vital. ya hemos La vital. creado el término de la vital, te vas a, bueno, pues a barrios pues de rentas más bajas y la gente aplaude por cobrar la vital, están encantados, o sea, no es una persona, no te dan un testimonio de gente sufriendo y pasando las canutas, no, pues entre Cáritas, la vital y 4 chapucillas, al final consigue que dice, entre en mi casa una renta o un nivel de renta, claro, que no pasa por el fisco, además, por suerte, y unos niveles superiores a los salarios más bajos o los que cobran el SMI en nuestro país. Y a lo que iba es que desde hace meses la Seguridad Social, la nota de prensa, no da el dato acumulado de lo que nos lleva costando el ingreso mínimo vital desde su creación. Algo sorprendente, ya te tienes que ir a los CESTEL para ver la cifra, cuando antes sí que la introducían y sí que la publicitaron. Claro, alguien les habrá dicho, pero bueno, es que estamos celebrando que cada vez haya más pobres en España y estamos dándole a la gente, cosa que no le gusta al gobierno de Pedro Sánchez, el dato de cuánto nos cuesta. A lo mejor esto nos perjudica y así que, bueno, pues un mes más, una factura más grande para el contribuyente. Igual que tampoco informan de cuánta gente ha perdido la paga tras encontrar empleo, que es algo que nos está dando, porque o quizá nos den los datos, lo cual es inverosímil, o quizá no les interesa darlos porque evidentemente sería una vergüenza enterarse de que hay gente que sigue cobrando una prestación que se supone que no puedes cobrar cuando tienes un empleo. Claro, ahí el gobierno introdujo hace unos años una especie de pasarela como para que tú puedas cobrar los dos de forma simultánea durante un tiempo, como para empujar a esta gente a no quedarse en casa y esperar a que se le agote su prestación, si es que se le agota, porque al final si tienes otro hijo, bueno, pues la mantienen. Además, hiciste, Rubén, un recopilatorio de cuánto se podía cobrar por el SMI, que eso es algo que, bueno, pues la gente no sabe. O el gobierno, claro, como te dice, no, son 500 euros de media. Pero al final... El SMI no. El ingreso mínimo. La vital. La vital, disculpad. Y bueno, es que en algunos casos superaba los 2.000 euros. Sí, no, los 2.100, porque al final, entre la paga como tal, más los complementos, ahí está, digamos, la cuestión, que se dan a las familias por ser monoparentales y luego por el número de menores que tienen y en función de la edad, pues se puede llegar tranquilamente a cobrar 2.100 euros al mes simplemente por ser una familia monoparental con 4 menores a su cargo. Y el caso de monoparental es uno de los, una de las vías de fraude, porque lo que hace las parejas, evidentemente no son monoparentales en ningún momento, pero no se inscribe. Se inscribe la mujer como madre soltera, vive con su padre, con el padre de sus hijos y ejerce de padre, evidentemente, como debe ser, pero bueno, pues de cara a la administración es una madre soltera y necesita todos los recursos del Estado. Y viven felices y contentos esa pareja de padre y madre. Claro. Es increíble. Y luego además se empiezan a solapar datos que chocan un poco con la realidad que nos ofrece el Ejecutivo. Porque claro, si tú dices, tenemos como 2,4 millones de parados. Curiosamente tenemos 2,4 millones de personas cobrando el ingreso mínimo vital. Que casi ya son lo mismo, pero es que tenemos 1,7 me parece que son millones de personas que cobran prestación por desempleo. Aquí hay algo que empieza a no cuadrar. O sea, ¿cómo puedes tener 2,4 millones de desempleados y además 2,4 millones de personas que cobran el ingreso mínimo vital y además 1,7 millones de personas cobrando el desempleo?
¿No será que a lo mejor no tienes 2,4 millones de parados? Más otras pagas que también son compatibles con el ingreso mínimo vital, como la renta mínima de inserción, por ejemplo. Que esa es la que, bueno, daba el REMI, que le llamaban también como calificativo, el REMI, claro. ¿Qué cobran, la Vital o el REMI? Yo las dos. Que me quitan el REMI si no llevo a mis hijos al colegio, claro, porque algunas estaban condicionadas en la escolarización de los niños. Y claro, sí, tú puedes acumular y subsidios si eres mayor, el subsidio para mayores de 52 años, o sea, tienes todo tipo de alternativas al final para no producir, para quedarte y para hundirte, yo creo que en la mediocridad, que es lo que quiere en este gobierno, ciudadanos anestesiados, ciudadanos a los que se lo dan todo, ciudadanos que no protesten por pagar muchos impuestos, porque al final son los que reciben cada vez más receptores, cada vez más los proveedores asfixiados completamente a nivel fiscal. Y es que si sumamos lo que venías diciendo, funcionarios, ingreso mínimo vital, parados, pensionistas, todas esas nóminas que dependen del Estado, es que casi te pones públicos, además eso de es, que estamos en récord también de funcionarios, es que te pones en un prácticamente 18, no llegan ni a 19 nóminas privadas, tienen que mantener a casi 18 nóminas públicas, y sumas parados, ingreso mínimo vital y pensionistas y funcionarios. Esto es completamente insostenible. Esto no es una fórmula que vaya a funcionar a largo plazo, porque al final hay un hartazgo completo de la gente que aporta y no hay ningún tipo de incentivo para la gente que recibe salga de esa situación. No solo eso, sino que ese consumo de recursos al final lo que te obliga es a tener un control enorme sobre la producción en España para poder detraer esos recursos que son necesarios cada vez más para poder gastártelos en esas paguitas para subsidiar a la mitad, literalmente a la mitad de la población. Claro, el pequeño problema, y esto es muy importante recordarlo siempre, es que ese dinero ni llueve del cielo, ni crece debajo de las piedras, ni crece en los árboles. Ese dinero sale de las nóminas, de las empresas, del sector privado, es decir, de la riqueza que genera el sector privado. Si tú, con tus políticas, como está sucediendo ahora, lo que alimentas es que necesitas cada vez más recursos para dar paguitas y tienes más presión sobre el sector productivo y desincentivas la llegada de nuevas empresas y de más riqueza y de más creación de riqueza, estancas la productividad y condenas a esa economía al fracaso. Es un fracaso, es una muerte anunciada si no cambian las cosas, porque a lo que vamos es a cada vez más pasivos, ergo cada vez menos activos. Y ahí llegará un momento en que la ecuación no salga. Efectivamente, bueno, es que ya estamos al límite, podemos decir que estamos al límite, y cada vez, el panorama demográfico no nos va a ayudar. El envejecimiento de la población nos va a hacer que tengamos que destinar todavía más parte del presupuesto, tanto en pensiones como en asistencia sanitaria, como en gasto de dependencia, y mientras tanto tenemos a gente que puede trabajar perfectamente, porque si vemos los beneficiados del ingreso mínimo vital, es que es gente en edad laboral, gente joven, gente que no tendría que existir todas esas vacantes que ahora mismo los empresarios no pueden cubrir, teniendo a gente que está cobrando este tipo de pagas. Y uno de los informes que sacaba la IREF hace meses estudiaban la probabilidad de volver a trabajar, y la probabilidad de volver a trabajar subía. ¡Qué casualidad! Es que las casualidades son tremendas en este país. Cuando te retiraban el ingreso mínimo vital, tus probabilidades de trabajar aumentaban. Cuando empezabas a recibir el ingreso mínimo vital, descendían sobremanera, más de 2 dígitos la intención y las ganas. Se te quitaban las ganas. Es que se te quitaban las ganas de madrugar, claro. Aunque sea de los que menos se despacha, que son en torno a los 500 euros o 600 euros, lo que cobra el mínimo vital son unos 600 euros. Claro, tú, si tienes la casa pagada y vives en una zona que no es especialmente cara y que la vida es bastante sencilla, con esos 600 euros, si quieres, te da para vivir tranquilamente. Y entonces lo que estás es desincentivando de una manera criminal el que la gente busque un trabajo.
Y si lo que haces es detraer cada vez más recursos del sector privado para poder ofrecer estas pagas, al mismo tiempo le estás diciendo a la clase productiva, no vengáis, porque como vengáis os voy a disparar el coste de contratación, os voy a poner todas las trabas burocráticas del mundo para que paguéis todos los impuestos del mundo y todas las tasas del mundo. Y además, en un país en el que, como estamos viendo, ni siquiera tenemos buenas infraestructuras, porque el sol sigue estando ahí, la comida fantástica sigue estando ahí. Pero esto de que teníamos unas infraestructuras que era la envidia de Europa, ya parece que no son tanta envidia. Es que ese es el factor clave, la tendencia a largo plazo, potencialmente, o sea, potencial de la economía, ¿no? Porque habrá gente que se sorprenda, pero es evidente que muchas personas con 600 o 700 euros se conforman, sin grandes lujos en su vida. Ya dices tú, pues suponiendo que tiene la casa pagada o que vive en una casa que no es de su propiedad ni siquiera, pues con eso se conforman y ya digo, sin grandes lujos. Y porque al final el coste de oportunidad que supone levantarte todos los días para trabajar y estar 8 horas en la oficina o donde trabajes y con ello ganar algo más, pues evidentemente te sale a cuenta cobrar del gobierno y no tener que madrugar. Pero sobre todo lo dramático es eso, es lo que comentas, es cómo esto al final, de algún modo, por un lado, condena a esas personas a una trampa de la pobreza, que hay estudios ya que lo demuestran, de Juan de Mariana, de Free Market también, y por otro, cómo condena al resto de la economía a tener que seguir subsidiándoles hasta que la gallina del huevo de oro, que tú siempre dices, pues no dé más de sí y haya que recortar para todos, porque al final esto, cuando se recorte y no haya recursos, va a no haber recursos para nadie, no simplemente para la clase media. Sí, fijaos la evolución del ingreso mínimo vital ya con los datos que tenemos. O sea, cobra el ingreso mínimo vital, disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, aunque llega a superar el 20% cuando se trata de nóminas altas o los más jóvenes. Cuanto más cobro por el ingreso mínimo vital, menos posibilidades tengo de encontrar trabajo. De trabajar. Claro. Impresionante. En cuanto pierdes el ingreso mínimo vital, te aumentan las ganitas. De repente te has levantado y has dicho, yo necesito aportar a este país, yo voy a producir. Más datos preocupantes, porque es que el ingreso mínimo vital, podríamos entrar en discusión si debe existir o no debe existir, cada uno puede tener nuestra opinión y nuestros argumentos, pero yo creo que todos coincidimos que debería ser una paga de emergencia. O sea, si estás pasando realmente una situación muy dura, insalvable, donde no te quedas sin comer, bueno, pues tienes ese respaldo y ese paraguas del Estado. Pero es que el 90% de los beneficiarios permanece más de 12 meses cobrándolo. Un año entero cobrando el ingreso mínimo vital. No has encontrado trabajo en un año, imposible. Pero vas por la calle y todos los restaurantes tienen un cartelito donde pone se necesitan camareros. Bueno, pues el 75% supera los 24 meses y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de 3 años. Más de 3 años cobrando el ingreso mínimo vital el 60% de los beneficiados. Esto es un auténtico escándalo y bueno, pues es que se necesita de manera urgente modificar la prestación y las condiciones de esta prestación. Y luego, ojo, que plantear esta modificación, igual que por ejemplo ocurre con las pensiones, no quiere decir quitarle cualquier tipo de ayuda social a la gente que realmente es vulnerable. No, claro. Es que desde la izquierda luego se manipula este mensaje y dice, no, vosotros sois unos insolidarios y no queréis que la gente se muera por la calle. Falso. El tema es que hay sistemas alternativos que son mucho más eficientes y más viables. Se pueden poner esquemas, digamos, de cheques donde realmente la ayuda te la da el gobierno para algo que es necesario y que socialmente se cree que es así, que es necesario. Pues, por ejemplo, la educación, la sanidad, etcétera. No simplemente darte una paga de 2.000 euros y que tú luego te administres como quieras. Y luego que estamos en un país donde, nos guste o no, hay decenas de miles de puestos de trabajo que cada año se quedan sin cubrir. Es la gran paradoja de nuestro país. O sea, aquí no es un problema de empleo. Tenemos un problema fuerte de salarios, eso es así, pero porque la productividad está estancada, porque cada vez el Estado obliga a las empresas a elevar sus costes laborales, es decir, has destopado las cotizaciones sociales, obligas a que cada puesto de trabajo, por poca valor añadido que tenga, resulta que le recuesta cada vez más caro a las empresas, con lo cual, que quiero decir que el salario no va a subir, pero no hay un problema real de búsqueda de empleo. El trabajo está ahí, cada vez haya más profesiones o más puestos de trabajo que los españoles no quieren suplir y para eso entran inmigrantes.
Pero leche, es que lo que estamos es diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Que te voy a dar una alternativa. No vas a tener que pagar impuestos, te voy a dar dinero para que puedas vivir y así no tienes que trabajar. Es que parece que ese es el mensaje. Efectivamente, luego también tiene otras muchas deficiencias, como que se hace, con los datos del año anterior se fiscaliza. No se fiscaliza bien si la situación de esa familia mejora, por ejemplo. Entonces, esta paga, este subsidio necesita una revisión urgente. O sea, lo que estamos viendo aquí, lo que el gobierno celebra, es que, tener cada vez gente, pues más numerosa, más hogares cobrando esta prestación sería motivo de preocupación para cualquier gobierno. O sea, te estás poniendo encima de la mesa y reconociendo que la gente necesita una paga para vivir. Entonces, esto habría que atajarlo, no con más pagas, sino con vías para que estas personas salgan de este círculo, que es un círculo vicioso. Absolutamente, es un círculo vicioso que afecta prácticamente a toda la cadena económica en España, porque te habla, pues eso, de un país con una escasa productividad, de un país en el que la inversión extranjera se va en lugar de llegar, un país en el que las propias grandes multinacionales patrias buscan asilo en el exterior y se marchan para generar negocio a otras latitudes, y una economía en la que vamos alegrándonos del subsidio y castigando a aquellos actores que se dedican a generar trabajo de verdad y riqueza de verdad, no como el Estado, que no genera riqueza, sino que dilapida la riqueza que generan otros. Completamente, y le das el mensaje y trasladas el mensaje de que tu máxima aspiración es cobrar cuanto más ingreso mínimo vital, mejor. Y eso, pues es un problema para el crecimiento, por supuesto. ¿Te acuerdas, Beatriz, en uno de los peores momentos de la pandemia, allá cuando Yolanda Díaz no sabía explicar muy bien qué era esto de los ERTE, que celebraba que 4 millones de personas estaban cobrando el subsidio por desempleo? Sí, no tenía muy claro qué es el bien y qué es el mal. Yo creo que sí tiene serios problemas. No, porque al final, evidentemente, ellos... Entiendo que su estrategia es tratar de cara al exterior de justificar su papel institucional, ¿no? Y decir, mira qué buenos somos, que nos encargamos de acoger a los pobrecitos españoles que necesitan de nosotros para vivir. Entiendo que esa es su intención, pero en realidad, como decimos, lo que de trasfondo se ve es que cada vez más gente es más pobre. ¿Por qué? Porque necesitan de este tipo de subsidios. Sí, es una estrategia completamente peronista. O sea, esto ya lo hemos visto en otros países y hemos visto también su fracaso. Todavía me acuerdo, recién llegado Milei, cuando empezó a meter la tijera al gasto público, que salía alguna señora que me recordó mucho a la que hemos publicado ahora, que cobraba los 1.400 euros de ingreso mínimo vital y que se quejaba, decía, es que me han quitado la paga. Ahora quieren que trabaje. Ahora quieren que trabaje, que me busque un trabajo. Esto es inaudito. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Esto fue. Oye, estamos terminando la tertulia y no quiero dejar de preguntaros, porque estamos saliendo de unas elecciones y vemos ahí concurrir diferentes programas políticos. ¿Vosotros creéis que se va a poder dar la vuelta a esto, o es tan popular el hecho de dar paguitas a todo el mundo que va a costar acabar con este esquema? Pues habría que hacerlo, eso sí, pero me sorprendería muchísimo, ojalá me equivoque, si se le diese una vuelta por parte del PP o por parte de Vox al ingreso mínimo vital. La renta mínima de inserción ha estado vigente en el resto de comunidades autónomas gobernadas por PSOE y PP. Entonces, pues no lo sé, no está en ninguno de sus programas, no hablan de este tema. Sí que, pues hablan más de fiscalidad o más de proteger la propiedad privada, de decretos de desahucios, ocupaciones y demás. Pero la verdad que del ingreso mínimo vital no se habla, y estamos viendo que ya llevamos 19.000 millones de euros gastados, tirados todos. ¿Que habrá ayudado a alguien? Pues seguramente sí, pero que buena parte se han ido por el sumidero también. Es tremendo, habrá que ver si finalmente salimos de este esquema o no. Yo los tomaría las medidas en los primeros 100 días. Y ya está. Se acabó el ingreso mínimo vital, se acabó el salario mínimo interprofesional, y con esos dos aspectos ya tienes un montón de dinero en el que puedes reducir en el gasto público. Y ojo,
e incrementar la productividad de la economía española, que es uno de los retos más urgentes. Sí. Beatriz García, muchísimas gracias. A vosotros. Rubén, gracias. No te vayas, que tenemos todavía la bolsa. Y a ustedes les dejo con el informativo de la una y volvemos de nuevo con la bolsa y con una entrevista muy interesante. La 1:07 de la tarde, 12:07 en Canarias. Abrimos hasta ahora en Libre Mercado, con ánimo de lucro, como siempre, página de mercados. Página de mercados que nos llevan a observar al IBEX 35 en máximos históricos. De nuevo, 18.244 puntos con un avance del 0,27%, impulsado por los grandes bancos. Atención, porque Banco Santander avanza en este momento un 1,50%, Banco Sabadell un 1,28% y Grifols un 1,27%. Entre las compañías que más bajan hasta ahora, nuestro principal índice, tenemos a Mapfre con un 2,52% abajo, IAG un 1,28% y Merlin Properties un 1,2%. Tenemos otros valores como el Bitcoin en $68.000 por unidad, y tenemos el oro en el entorno de los $5.000. Estos son los valores que tenemos ahora mismo en la foto fija del día de hoy, destacados, y vamos a buscar las claves, y las vamos a buscar en manos, en boca en este caso, de uno de nuestros principales asesores en esta materia, que él es miembro de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, y es José María Luna. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues estupendamente, a pesar de la lluvia en Madrid, fenomenal. Bueno, pero esto de la lluvia, a ver si termina algún día, que mira, hoy en el programa de Federico hemos tenido al alcalde de Albacete, si me permites la anécdota, y la verdad que ha contado un panorama terrible el que están viviendo en esta ciudad, con un tercio del subsuelo ya absolutamente inundado y clamando por una solución sencilla, que sería desviar buena parte del cauce al trasvase de Tajo Seguro, cosa que se puede hacer de una manera rápida y que por cuestiones de competencia es imposible. Es decir, la lluvia mal cuando es en exceso, como casi todo. Lo que y la yo burocracia no sé, peor. Eso desde luego. Querido José María, burocracia, lluvia, se me ocurre liquidez. ¿Ves liquidez en los mercados? ¿Máximos históricos de nuevo? Fíjate si liquidez, Fernando, que hemos conocido como ayer la compañía Alphabet colocaba 20.000 millones de dólares de deuda. Estamos hablando de uno de los 4 grandes hiperescaladores dentro de lo que es la inteligencia artificial, y hubo una demanda de sus activos, de la deuda que emitía, con una rentabilidad por encima de la deuda pública de Estados Unidos. Hubo una demanda de 100.000 millones de dólares. Es decir, liquidez sigue habiendo ahora mismo en el sistema financiero. Y eso es uno de los elementos, junto con otros, con el crecimiento, buenos resultados de las compañías, etcétera, etcétera, que están manteniendo la inercia alcista que estamos viendo en el corto plazo en la mayoría de los activos financieros de arriba. Tremendo, ¿no? La situación que tenemos en materia de liquidez. Comentaba contigo el tema de Bitcoin. Es verdad que ha sido un clásico en nuestros comentarios, llevamos tiempo sin hablar de él. Es verdad que lo hemos llegado a ver por encima de los $100.000. En este momento está pues cerca de los 70.000, pero no llega. ¿Cuál crees que va a ser su comportamiento durante este año, y por qué crees que está con una mirada un poquito más mohína de aquella que nos ofrecía en 2025? Yo creo que hay varios factores. ¿De acuerdo? La entrada de Trump parecía que iba a ser muy pro cripto, ¿de acuerdo? A nivel del mundo criptodivisas. Todo eso se ha ido poco a poco diluyendo, ese factor, y luego ha habido una parte muy importante del dinero que se ha trasvasado desde el mundo cripto, del Bitcoin, Ethereum, etcétera, directamente a otros activos financieros, principalmente oro, plata, donde se ha visto realmente que sí es una moneda que puede funcionar y que funciona y que tiene valor en sí, cosa que en el mundo, como puede ser el Bitcoin, no tanto, donde se está moviendo a nivel de especulación. Y mira, muchas veces se habla de la explosión de las famosas burbujas, ¿no? En España eso lo conocemos perfectamente con el burbuja inmobiliaria, por poner un ejemplo, ¿no? En el mercado financiero
lleva mucho tiempo hablándose de posible explosión de la burbuja de la bolsa. La renta variable ha seguido subiendo y sigue subiendo, aunque, ojo, que a corto plazo puede que haya incremento de volatilidad. Hay que fijarse muy mucho en lo que ocurre con el yen. Si hay tiempo, lo explico. Pero sobre todo en el tema de donde ha habido la explosión de la burbuja, por así decirlo, ha sido mucho más en ese mundo cripto, y ha habido, ya digo, trasvase, pero es que trasvase hasta de chavales, de gente, de adolescentes que estaban invirtiendo en cripto y que te dicen que, bueno, que ahora lo que están es comprando a través de productos financieros, estaban comprando oro o comprando plata, ¿no? A través de, por ejemplo, de ETFs, ¿no? De fondos cotizados. Con lo cual, ¿qué puede hacer? Yo creo que de momento está tocado, no digo hundido, pero sí está tocado el mundo de las criptodivisas, y yo no sabría decirte cuál va a ser la evolución que puede tener a lo largo de este año, pero me da la sensación de que no va a ser nada positivo. ¿Y el oro? ¿Qué pensamos del oro? Pues mira, el oro yo creo que es más fácil. Estructuralmente, en el caso del oro, sigue siendo alcista el precio. Es verdad que a corto plazo va a influir dos variables. La primera, la cotización del dólar. Si ustedes ven que el dólar cae respecto, por ejemplo, a nuestro euro y respecto a otras divisas, pero muy fácil verle o que se deprecia respecto a nuestro euro, lo más probable es que la cotización del oro siga subiendo. Quizás no de forma tan espectacular como ha habido semanas, ¿no?, de subidas muy fuertes, ¿no? Pero la perspectiva es que suba. Ahora bien, si ustedes ven que el dólar se aprecia, y en eso va a decir mucho Scott, en este caso el que va a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal Norteamericana. En este sentido, si se apreciara el dólar, entonces el oro temporalmente viviría una situación de descanso y tendría una cierta corrección. El dólar hay que seguirle muy de cerca, y luego también las operaciones muy de forma especulativa. Hay mucha operación con derivados, que hay inversores, grandes manos, como decimos nosotros en el argot financiero, que le gustaría encontrarse el oro a un precio algo más bajo, están apostando a que va a bajar, estaban intentando presionar a que baje, y pueden conseguirlo en algún momento determinado, que corrija para luego volverlo a comprar, ¿de acuerdo? Pero la figura y los motivos fundamentales para que el oro tenga un comportamiento alcista siguen intactos, siguen estando ahí. Fantástico, tiene mucho que ver con el asunto monetario, y hablabas de que si había tiempo nos explicabas qué pasaba con los yenes. Sí, tenemos, muy rápido. Tenemos unos minutitos. Unos minutitos más, pues muy rápido. ¿Uno o dos? Uno o dos. Sabemos que el domingo tenemos, Takaichi, la primera ministra, convocó elecciones, arrasó, y evidentemente eso ha sentado muy bien a la renta variable japonesa. En 2 días ha subido aproximadamente un 6%. Takaichi tiene un plan, y el plan que tiene es bajar impuestos, ¿de acuerdo? Estimular la economía japonesa. Una de entre sus medidas es bajar impuestos. Pero ¿qué ocurre? Que Japón tiene un problema de inflación. Los tipos de interés del Banco de Japón están en el 0,75 y la inflación está por encima. Probablemente tuvieran que subir los tipos de interés. Unir la política fiscal de gastar más, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la política monetaria, en este caso, con una inflación que te repunta, a veces es muy difícil. Claro. Y tan difícil es que se te puede romper la costura por el yen. Si el yen se aprecia, entonces tendríamos esa tormenta que estamos hoy viviendo, por ejemplo, en Madrid, o mis paisanos, en el castellano-manchegos, en este caso de Albacete, en forma no de lluvia, sino en la tormenta, en corrección en los mercados financieros por apreciación del yen. Con lo cual, ojo con el tema de las políticas fiscales, si no van muy unidas con tonto endeudamiento y con inflación, porque eso te puede salir caro. Bueno, pues José María, yo creo que hemos dado un buen repaso a renta variable, a cripto, en este caso a Bitcoin y a oro, aparte del yen y de lo que está sucediendo en la economía japonesa. Te agradezco mucho que hayas querido entrar un día más aquí en Con Ánimo de Lucro, y espero ya con impaciencia tu próximo análisis.
pues nada, cuando vosotros queráis. Un fuerte Tengáis abrazo. Un buen día y buena semana. Igual, Gracias. hasta luego. Chao. Entramos ya, son las 13:18, la 1:18 de la tarde, 12:18 en Canarias. Recta final del programa de hoy en Con Ánimo de Lucro, aquí en Libre Mercado, en Es Radio Libre Mercado. Y lo vamos a hacer, les decía yo, con una entrevista muy interesante. Y es que desde que trajimos aquí a Juan Francisco Calero y a Mario Arnaldo para que discutieran para que debatiéramos, entiéndanme bien, de la baliza V16 con un notable éxito de público y muchos comentarios, pues se han estado interesando por las cuestiones del tráfico y hemos encontrado a Vicente Incenga, que es responsable del departamento jurídico de Pyramid Consulting, y le hemos traído hasta aquí. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y dirán ustedes, ¿y esto de Pyramid Consulting qué es? ¿Y por qué me habla usted de tráfico, de balizas y de Pyramid Consulting? Bueno, pues porque es una firma especializada en la defensa de los intereses de los conductores y tenéis una tasa de éxito extraordinaria, el 80% en la reclamación, en los recursos sobre las multas que tienen los conductores. ¿Cómo se consigue un 80% de éxito en este tipo de reclamaciones? ¿Porque los de tráfico son muy torpes o porque vosotros sois muy hábiles? Bueno, un poco de las dos cosas, porque es verdad que un procedimiento en materia de tráfico, la administración pues suele partir con la presunción de veracidad de los agentes en muchos casos. Correcto. Entonces, cuestión de insistir, pelear, recurrir si uno no está de acuerdo, que muchas veces la trampa de la ley de tráfico es el pago con descuento por miedo a perder ese descuento, que es lo que quiere la ley de tráfico y la administración. Y defenderlo hasta el final, incluso llegar a la vía judicial. Es muy importante. ¿Habéis observado un incremento de reclamaciones en los últimos años debido pues, a la cada vez mayor presencia de radares, a esa presencia también en grandes ciudades de zonas supuestamente excluidas del tráfico, pero que el propio GPS te manda por ahí y ya estás perdido una vez que te has metido en una de esas calles? ¿Veis que cada vez más conductores quieren reclamar o son víctimas muchas de ellas de esa trampa que decías tú, esa suerte de trampa del pago adelantado? Dices, oye, no, venga, 100 euros, te lo dejo en 50, pero me lo pagas ya y te olvidas de problemas. Pues hemos detectado que sí que se incrementa bastante el recurso de multas. Es verdad que hay muchos conductores que pagan, pero también hay muchos que se deciden cada vez más a recurrir. Sobre todo desde la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones se suelen producir bastantes situaciones de indefensión en conductores que a lo mejor por desconocimiento acceden reiteradamente a las zonas de bajas emisiones, recibiendo pues de golpe en su domicilio 20 multas, o el incremento de los radares de velocidad también hace que, bueno, que la gente cada vez se muestre más disconforme y con más ganas de recurrir. Desde el punto de vista de usuario, Vicente, yo te digo, oye, a mí me llega una multa de exceso de velocidad de un radar que me ha captado y soy consciente de que efectivamente en ese tramo iba con exceso de velocidad. Normalmente lo que uno piensa es, aquí no cabe recurso. Yo sé que iba más rápido, el radar me ha captado y me ha echado la foto y aquí pues me toca pagar y ya está. ¿En qué casos es en el que vosotros recomendáis recurrir? ¿En todos los casos porque se pueden ganar o solamente en unos? Hablo de los radares, que luego te quiero preguntar por las balizas. Vale. Bueno, en general, las multas de tráfico, el procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico funciona como el derecho penal. Quien tiene que demostrar la infracción es la propia administración, por mucho que nos hagan ver que no es así, pero hay jurisprudencia en ese sentido más que de sobra. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las denuncias captadas por imagen, incluidas radares de velocidad o denuncias de zonas de bajas emisiones, o por ejemplo las últimas que se están empezando a poner de moda, por decirlo así, hablando coloquialmente, las de línea continua de tráfico. Todas estas, conozco una muy reciente, además. Sí, todas estas son multas captadas por imagen, que por el hecho de tener una imagen la administración dice, bueno, esto ya está aprobado, pero no siempre está aprobado. Por ejemplo, las de zona de bajas emisiones suelen cometer el error de aportar una foto que acredita que tu vehículo está circulando por un lugar, pero no acredita que previamente se ha rebasado una señal de prohibición. Y las administraciones suelen funcionar tan estereotipadamente que no aportan esa prueba.
al denunciado pese a solicitarla durante el procedimiento administrativo. Esto se penaliza mucho si no se admite en vía administrativa por la propia administración. En los juzgados de contencioso administrativo, los jueces de contencioso penalizan mucho a las administraciones. Las multas de velocidad, ¿qué ocurre? Que suelen aportar la mayoría de las administraciones una única fotografía o una fotografía ampliando la matrícula. Ahí entra la orden ICT del año 2020, que en uno de sus anexos dedicado a la medición de tráfico, de velocidad, establece que los radares tienen que hacer 2 fotos en diferentes instantes, precisamente para acreditar que la velocidad captada y medida es la de ese vehículo y no la de uno que va anterior o posterior o en paralelo. No lo suelen hacer, la mayoría de las administraciones no lo hacen. Tampoco aportan los certificados que acrediten que se ha aplicado correctamente el margen de error. De hecho, lo que dice la normativa es que el margen de error se tiene que aplicar sobre la velocidad que aparece medida e impresa en la foto. Y lo que quiere decir que si te mandan una multa de velocidad, la velocidad que aparece en la foto no puede ser la misma que aparece en el hecho denunciado. Tiene que ser diferente, porque tienen que aplicar, por ejemplo, en radares fijos un 5% en velocidades de más de 100. Todo esto son detalles que la gente desconoce al inicio del procedimiento cuando recibe una multa, pero que son determinantes a la hora de ganar ese procedimiento, si no en vía administrativa acudiendo a la vía judicial. Por ejemplo, en las de línea continua que decía que se han puesto tan de moda, ahora lo que hace tráfico es que aporta 2 fotos, en la primera el vehículo antes de la línea continua y la segunda posterior a la línea continua, pero no aparece una segunda, una intermedia o un enlace a una grabación que acredite que se ha rebasado la línea continua. Sí que aportan una serie de certificados que dicen no, porque yo le digo que se lo tiene que creer que ha rebasado la línea continua, pero el denunciado, al ser captada por imagen, tiene que tener la percepción perfecta y nítida de que efectivamente he cumplido la infracción para decidir pagarla con descuento. Yo no tengo por qué creerme lo que la administración me dice, sino que me lo tienen que acreditar. Correcto, eso es una parte fundamental y que muchas veces yo creo que el ciudadano en este tipo de casos nos olvidamos. Oiga usted, que quien tiene que demostrar que yo no he hecho o he hecho algo es quien me denuncia. No yo tengo que defenderme porque sí. Y muchas veces, además con esto del pago, yo tengo que confesar, Vicente, que soy de los que muchas veces ha pagado por adelantado por quitarme el lío, pero me estoy empezando a pensar las cosas y no sé si en alguna ocasión me ha timado en este caso tráfico. No quiero que se nos acabe el programa sin preguntarte por el hecho más polémico de los últimos tiempos en materia de tráfico, la famosa baliza V16. ¿Están empezando a llegar las multas? Pues sorprendentemente tuvimos conocimiento de la primera multa. A ver, nosotros, como has comentado al principio, somos un despacho, llevamos más de 30 años especializados en tráfico y transportes, trabajamos en España y en Europa. ¿Qué pasa? Que bueno, tenemos muchos clientes, ya sean particulares, empresas y demás. Pues nos ha llegado una denuncia de baliza V16 por no llevarla instalada, emitida de tráfico el 12 de enero. Claro, digo sorpresivamente porque el 8 de enero, ante los medios de comunicación, se pronunció Grande Marlaska, ministro del Interior, indicando que iba a haber un periodo de gracia. Para nosotros... Que era de 10 días. Bueno, no hubo, pero bueno, claro, fue del día 8 al día 12 que salió de tráfico. De hecho, nosotros nos pusimos en contacto con la Dirección General de Tráfico para saber si esa multa se había paralizado, si es que había habido un cruce de informaciones o directrices ahí y realmente se habría archivado el procedimiento. Nos confirmaron que no, que esa denuncia fue notificada a un conductor. Y nosotros aquí, que bueno, es con motivo de la noticia que quisimos sacar, porque aquí no es donde digo, hablando coloquialmente, y que uno pueda pensar, bueno, dicen esto y luego hacen lo otro. No, es que jurídicamente no lo pueden hacer. O sea, aquí entra la Constitución, el principio de confianza legítima, que establece claramente que la Administración tiene que obrar siempre con transparencia, buena fe y previsibilidad. De hecho, ha matizado qué es la confianza legítima del Tribunal Supremo en varias sentencias, y en una de ellas dice que cualquier acto externo que pueda inducir al administrado a obrar de una manera por una declaración externa de la Administración no puede hacer que la Administración luego haga exactamente lo contrario.
Correcto. ¿Y habéis peleado esa multa? Pues la vamos a pelear, sí. La vamos a pelear, es tan reciente, vamos a recurrirlo. Es verdad que luego, en cuanto al fondo, las balizas se podrá recurrir por otros motivos. En este caso entendemos que hay un error de tipicidad, porque habla de la instalación, cuando una baliza entendemos que no se tiene que llevar instalada, o sea, se usa o no se usa, se lleva en la guantera, ¿no? Eso es. Esos son otros motivos, pero estas primeras multas que están tan en el filo del periodo de gracia anunciado por el ministro del Interior y que son tramitadas por Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico y también hay del Servei, pero entendemos que aquí entra el principio de confianza legítima que se ha vulnerado por la Administración en este caso, porque ha tenido un signo externo, es decir, una rueda de prensa a nivel nacional que ha tenido bastante repercusión en todos los medios de comunicación, diciendo que iba a haber un periodo de gracia, que no han cumplido. Lo que sí que dijo Grande Marlaska es que iba a haber un periodo de información en el que la Guardia Civil y los agentes de tráfico pues iban a informar a los conductores de cómo se tenía que usar, de que la tenían que usar y demás. Es verdad que Tráfico dijo que no se iba a hacer, pero en el momento en el que el ministro del Interior comunica que sí que va a haber periodo de gracia, no pueden denunciar. Pues ahí queda dicho, para todos los que nos escuchan, que sé que más de uno es de los que ha dicho, pues yo hasta que no me obliguen no me voy a comprar la baliza, muy pendientes de todas estas cosas y, como siempre decimos, defiéndanse ante posibles injusticias y háganlo siempre de la mano de los mejores. En este caso tenemos a Vicente Incenga, que es de Pyramid Consulting, que es responsable del departamento jurídico y que nos ha acercado en el día de hoy un poco el trabajo que realizan. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo les espero mañana a las 12, como siempre. Sean muy felices, amigos.